Universidad Nacional de Trujillo, señores vicerrectores, señoras y señores autoridades universitarias, señoras y señores docentes y administrativos, alumnos, representantes, estimados y estimadas colegas. Quisiera comenzar agradeciéndoles por esta amable invitación. Para mí siempre es un gusto y un honor venir a la Universidad Nacional de Trujillo. He venido ya varias veces, esta debe ser quizá la tercera o cuarta vez que vengo a esta ciudad de ilustres intelectuales, además. Lo que voy a hacer es, en primer lugar, una breve presentación general del sentido de los estudios generales, cuál es la razón por la que la nueva ley universitaria la ha puesto como obligatoria para todas las universidades del país, qué justifica que exista estudios generales, por qué los estudiantes que llevan carreras muy diversas tienen que llevar estudios generales. Esa va a ser la primera parte de mi exposición. La segunda parte de mi exposición va a ser una suerte de descripción resumida también de cómo funcionan los estudios generales en la universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad Católica del Perú. Entonces comienzo con la parte más bien introductoria. Los estudios generales son muy antiguos en la vida occidental, nacieron hacia el siglo XI como agrupaciones de maestros y discípulos que cultivaban lo que en aquella época se llamaba artes liberales y que tenían ese nombre porque las cultivaban las personas libres, quienes no eran esclavos ni siervos. Los esclavos y los siervos se dedicaban a las actividades más manuales. Las artes liberales, como uno recordará, incluían lo que se llamaba el trivium y el quadrivium, o sea, gramática, lógica, retórica, aritmética, geometría, música, astronomía. Y una vez que los alumnos habían transitado por ese terreno, ya podían pasar a disciplinas un poco más complejas. Es innecesario decir que en aquella época la educación era elitista, porque solo podían acceder a ellas las personas con mejor posición económica, para empezar, las personas que sabían leer y escribir, que se calcula que en la Edad Media no pasaba del 5%. El 95% de las personas de aquella época eran iletrados, eran básicamente campesinos. Entonces, una de las grandes revoluciones del siglo XX, un siglo que en realidad ha sido atravesado por guerras y violencia de las que no nos terminamos de liberar en el siglo XXI, pero una de las grandes revoluciones del siglo XX y a la que debemos guardarle agradecimiento es el haber democratizado la educación. Hoy día, en principio, cualquier joven puede acceder a la universidad si tiene el talento para hacerlo, y con mayor razón a la Universidad Nacional, por ejemplo, en el caso del Perú, al ser gratuita. Los primeros studium generale aparecieron en la ciudad de Bolonia, en París, en Oxford, posteriormente cambiaron su nombre a universidad, pero el presupuesto central es este. Uno no puede ser especialista en algo si no es capaz de entender el contexto académico y social en el cual eso en el cual uno es especialista tiene sentido. Esa es la idea clave. Entonces, como les decía, en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes la experiencia que tenemos en la Universidad Católica en sus 107 años de existencia, que, claro, no es nada comparado con 200. Haré una exposición que espero genere algún interés. Si tienen preguntas puntuales sobre algo que vaya diciendo, por favor interrúmpanme en cualquier momento. Si más bien tienen preguntas sobre el modelo educativo, yo les rogaría que las hagan al final, que vamos a tener tiempo para discutir. La Universidad Católica se fundó en el año 1917 en un pequeño local de la Plaza Francia. Esta es la PUC de hoy. Yo he tenido el honor de ser decano en 2 ocasiones
en Estudios Generales Letras, que ese es el pabellón, y yo logré hacer lo que más me interesaba hacer, que es primero la construcción del actual local de Estudios Generales y segundo, la elaboración del plan de estudios que aún está vigente, aunque con una que otra modificación. Pero quisiera hacer un brevísimo preámbulo a esto. El discurrir de una sociedad es inseparable del de sus instituciones educativas, porque son las instituciones educativas, sobre todo las universidades, las que transmiten la información, las competencias y las habilidades que una sociedad considera relevantes de una generación a otra. Y por tanto, las universidades configuran la identidad de un país. Son también esas universidades las que mantienen y ponen en cuestión los valores reconocidos, moldeando de esta manera la autoconciencia de los individuos. Todos los países desarrollados tienen modelos educativos diseñados para fortalecer el tránsito de la educación secundaria a la educación superior. Es decir, todos nosotros sabemos que hay una brecha, que es una brecha académica, de madurez, de desarrollo intelectual, entre el momento en que un muchacho termina el quinto de media, en el caso del Perú, y entra a la universidad. Ahí hay un salto cualitativo. Entonces, todas las universidades de los países desarrollados tienen algún tipo de proceso académico intermedio que facilita ese tránsito. En algunos casos, como por ejemplo el Reino Unido, Inglaterra, está dentro del colegio, se llaman los A-levels. En otros casos, como en Alemania, es una cosa intermedia, se llama el Gymnasium. En otros casos, como en Estados Unidos, es el college. Pero en todas las universidades hay algo que permite ese tránsito de chicos que terminan muy jóvenes, en el caso del Perú, algunos de 16, 17 años, son inmaduros, tienen poco conocimiento, tienen pocas habilidades y pasan a la universidad, que es otro universo. En el caso de los alumnos peruanos, el asunto es más grave todavía, porque en muchas universidades, antes de la nueva ley universitaria, a los 16 años ya tenían que elegir una carrera profesional. Y a los 16 o 17 años, rara vez alguien tiene la capacidad para saber qué es lo que quiere hacer por el resto de su vida, que es una de las decisiones más importantes que una persona puede tomar. Muy bien, el modelo educativo de la Universidad Católica fue creado en el año 1970, aprobado y fundamentado, implementado a partir del año 71, gracias al padre MacGregor, que fue la persona que vimos anteriormente. Este modelo fue impulsado por el padre MacGregor, de alguna manera inspirado en el sistema estadounidense, porque el padre MacGregor, siendo peruano, había estudiado en los Estados Unidos. Entonces se inspiró en el modelo de los liberal arts colleges, o sea, colegios de artes liberales, acudiendo a esta idea medieval que ya mencioné de los studium generale, que eran artes liberales. En el caso de Estados Unidos, en ellos el alumno estudia 4 años de estudios generales, solo que en Estados Unidos se denomina college y es el periodo de transición entre el high school y la carrera profesionalizante. Quiero detenerme un poquito en este tema porque me parece esencial. El modelo de los liberal arts colleges, en el que se inspiró el padre MacGregor, funciona de esta manera en los Estados Unidos. Uno no ingresa a una carrera profesional.
Cuando uno termina el high school, uno entra a un college. Y en el college tiene que obtener un major y un minor, que en el castellano sería una concentración mayor y una concentración menor en disciplinas básicas, no en carreras profesionalizantes. O sea, uno no puede terminar el colegio y empezar a estudiar ingeniería. Uno no puede terminar el colegio y empezar a estudiar medicina. Uno no puede terminar el colegio y empezar a estudiar arquitectura o derecho o lo que fuere. ¿Qué estudia entonces? Ciencias básicas. Y las ciencias básicas serían, por ejemplo, física o química o biología o ciencia política o filosofía o historia o arte, etc. Entonces, dependiendo de los intereses que tenga el alumno, supongamos que un alumno piensa que va a estudiar derecho, va a obtener su major, o sea, su concentración mayor en algo asociado, por ejemplo, ciencia política, y su minor, por ejemplo, en historia. Supongamos que el alumno cree que va a estudiar medicina, entonces probablemente su major será biología y su minor será química. O supongamos que el alumno crea que va a estudiar ingeniería, su major será física y su minor será, no lo sé, química, probablemente, ¿no? Entonces, de esa manera, los alumnos se van preparando para lo que después viene. Y lo que después viene es recién la carrera profesional. Entonces, lo que quiero subrayar es que en Estados Unidos, en realidad, los estudios generales duran 4 años. El padre MacGregor sabía que si es que instauraba en la Universidad Católica un modelo de estudios generales de 4 años no iba a tener éxito por múltiples razones. Una de ellas práctica. Los padres de familia dirían que yo voy a pagar 4 años de estudios a mis hijos para que estudien filosofía, historia, ciencia, biología, etc. No. Entonces redujo los estudios generales a 2 años. Pero, ¿cuál es la justificación de esto? Como dije hace un momento, la justificación de esto es que solo puede uno ser un buen abogado, un buen médico, un buen ingeniero, un buen arquitecto, una buena enfermera o buen enfermero, si es que tiene una formación académica amplia, básica, en las ciencias que son el cimiento de esa carrera profesional. Entonces, ¿qué pasa cuando un alumno termina sus 4 años del college? Dicho sea de paso, por ejemplo, es la universidad en la que yo estudié, la Universidad de Virginia. Hay algunos otros colleges que no son universidades, son solo colleges y son tan prestigiosos que muchos alumnos van al college, que son 4 años, y después se van a otra universidad. Es el caso de Swarthmore College, por ejemplo, en Pensilvania, o el Smith College en Massachusetts. Entonces, fíjense la importancia que se le da a los estudios generales, que en algunos casos hay instituciones que son solo estudios generales, 4 años, ¿no? Entonces el alumno va a esta institución, por ejemplo, a Smith College, y una vez que termina, recién postula a una universidad, pero ya no tiene que hacer el college, porque ya lo hizo, ¿no? Y entonces postula a una universidad a hacer la parte profesional, o sea, la parte aplicativa, ¿no? Esta es la Universidad de Londres, en King's College, que también funciona de esa manera. Ahora vamos a hablar del modelo PUC, pero antes quería entonces explicar nuevamente cómo funciona el americano, el sistema estadounidense, y cómo lo hemos tratado de implementar en el Perú. Entonces, en el caso, imaginemos un muchacho que ingresa a la universidad, a la católica, supongamos, que es el modelo que estoy exponiendo, y piensa que más adelante va a estudiar Derecho, ¿no? Entonces, lo que hace es llevar 2 años de estudios generales en los que lleva cursos de historia, de filosofía, de literatura, de lingüística, ciencia política, relaciones internacionales, economía, matemáticas, todo. Lo que permite varias cosas. Por una parte, permite nivelar a alumnos que vienen de muy diferente origen académico. Ustedes lo saben perfectamente porque son colegas.
Y yo lo sé perfectamente porque yo he sido decano y yo he visto cómo vienen los alumnos totalmente desnivelados. ¿No es verdad? Entonces, en estos 2 años, primero uno los nivela, es decir, le da la base, ¿no? Si es que no va a estudiar Derecho, supongamos que quiere estudiar Ingeniería, entonces, ¿qué cosa es lo que va a estudiar en sus estudios generales? Física, química, matemáticas, pero también economía, porque ¿a qué ingeniero no le sirve la economía? También administración de empresas. ¿A qué ingeniero no le va a servir más adelante ser un administrador? Pero además, un curso de historia. Un buen ingeniero tiene que tener una idea de en qué país vivimos, ¿no? Un curso de realidad nacional, un curso de filosofía aplicado a sus intereses, ¿no? Un alumno que va a estudiar arquitectura. ¿En esta universidad tenemos facultad de arquitectura? Sí, ¿no? Sí, escuela de arquitectura, perfecto. Un alumno de arquitectura. Entonces, en los estudios generales lleva, obviamente, física, obviamente algún curso de introducción a la ingeniería, obviamente muchas matemáticas, historia del arte. ¿Cómo no le va a servir a un arquitecto un curso de historia del arte? De hecho, yo he enseñado en lo que allá se llamaría la especialidad de arquitectura, y claro, yo no soy arquitecto y no puedo enseñar arquitectura. Yo lo que enseñé fue un curso de filosofía sobre el concepto de espacio desde los griegos hasta el presente. Porque claro, el concepto de espacio es el concepto central en la arquitectura, ¿no? Entonces, las diversas especialidades tienen distintos cursos requisito para ingresar a la especialidad. Pero entonces volvamos a lo que veníamos diciendo. Tenemos un alumno que, digamos, terminó los estudios generales porque quiere estudiar Derecho, otro que terminó los estudios generales porque quiere estudiar Ingeniería. ¿Qué pasa ahora? Pasa automáticamente a la carrera de Derecho o la carrera de Ingeniería. Ahí ya se olvida de los cursos de estudios generales y ya solo lleva cursos especializados, ¿no? Derecho civil, derecho penal o ingeniería, cálculo de, bueno, yo no sé nada de ingeniería, cálculo de materiales o lo que fuere, lo que haya que llevar, ¿no? Lo mismo pasaría con alguna otra especialidad. Quiero hacer un pequeño paréntesis, volviendo al sistema americano, porque en el sistema americano, cuando uno termina la carrera profesional, o sea, ya terminó el college y pasa a la carrera profesional, termina la carrera profesional, no obtiene inmediatamente el título profesional, no, tiene que dar un examen. ¿Y dónde da el examen? ¿En la universidad? No, en el colegio profesional. Entonces, el muchacho que terminó Derecho y quiere ser abogado, ¿no? ¿Dónde da el examen para obtener la licenciatura que le permite ejercer la profesión de abogado? ¿En la universidad? No. En el colegio profesional, en el colegio de abogados, o en el colegio de ingenieros, o en el colegio de arquitectos. ¿Por qué? Porque de esa manera se bloquea la posibilidad de que la universidad apruebe a todo el mundo porque le conviene que todos los jóvenes obtengan su título profesional, ¿no? Y entonces, como todos sabemos, en el Perú tenemos universidades de muy buena calidad y universidades que no son de buena calidad, pero que están dando títulos profesionales a muchachos que van a ser un peligro para la sociedad. Porque piensen ustedes en todo el daño que puede hacer a un país un médico que está inadecuadamente formado, o un abogado corrupto o venal, o un mal ingeniero. En toda una vida profesional, piensen todo el daño que le puede hacer a un país. Entonces, ¿quién le toma el examen? El colegio de abogados, o el colegio de médicos, o el colegio de arquitectos, o el colegio de ingenieros. Y entonces toma un examen con los mismos criterios. Los mejores alumnos obviamente aprueban. Los que no son buenos no aprueban y no pueden ejercer la profesión.
Ahora, ¿qué consecuencia tiene eso? La consecuencia es muy grave para la universidad, porque hay universidades que tienen, digamos, 90% de alumnos que han sido aprobados por el colegio profesional. Y hay universidades que tienen 30% de alumnos que han sido aprobados por el colegio profesional. Entonces hay una competencia entre universidades por colocar a sus alumnos en el colegio profesional. ¿Se entiende la idea, me parece? ¿No es cierto? Entonces, de esa manera se evita que la universidad sea juez y parte de el examen de ejercicio profesional. Sin embargo, eso no ocurre en el Perú, así que no me voy a detener sobre eso porque no podemos hacer nada para evitarlo. Sin embargo, yo creo que más adelante ese debería ser el camino, ¿no? Un examen universal de ingreso y un examen de profesionalización que brinde el colegio profesional. Muy bien. Entonces, ahora les iba a hablar sobre el modelo PUC que denominamos 2-3-2-3. 2 años de estudios generales, 3 años de especialización profesional, 2 años de maestría, 3 años de doctorado. ¿Por qué 2-3-2-3? Bueno, los 2 años de estudios generales son inevitables, los 3 años de especialización profesional también, y hoy día es casi inevitable tener una maestría para ser competitivo en el mercado, en cualquier área. Si uno es ingeniero, si uno es abogado, si uno es arquitecto, si uno es médico, necesita una formación adicional. Como todos sabemos, si además uno quiere hacer investigación, quizá docencia universitaria, va a necesitar el doctorado. Pero muchos alumnos se quedan con la maestría, ¿no? Pero en todo caso tienen la opción. Ahora vamos a concentrarnos en los estudios generales. En ellos no solo logramos competencias, desarrollamos habilidades e impartimos conocimientos, sino también acostumbramos a nuestros alumnos a moverse entre las distintas ciencias con fluidez y soltura. O sea, el objetivo es dar una formación completa y de excelencia, tanto en lo científico, lo tecnológico y lo humanístico, en un mundo en el que lo que más se aprecia y se necesita, incluso laboralmente, es la ultraespecialización. Pero la ultraespecialización solo es posible dentro de un contexto que le da sentido. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Es necesario preguntarnos entonces ahora cómo podemos alcanzar un balance al transmitir conocimientos, lograr competencias, desarrollar habilidades, donde lo humanístico, lo científico y lo técnico parecen haberse alejado entre sí, donde la persona se pregunta, ¿y para qué me sirve leer a Vallejo si yo voy a ser abogado? ¿Para qué me sirve conocer cuál fue el grupo norte si yo voy a ser médico? ¿Para qué me sirve conocer la historia del Perú si yo voy a ser contador? La respuesta que yo le daría a la persona que me hiciera esa pregunta es, porque tú no vas a ser solamente un codiguero, una persona que aplique códigos. Tú no vas a ser solamente una persona que haga planos. Tú no vas a ser solamente una persona que ponga vendas. Tú vas a ser una persona que tiene que tener un conocimiento amplio de su disciplina, de las bases, de los cimientos, de los fundamentos de su disciplina. No solo para ser un buen especialista, sino para, si lo deseas, en el futuro, incluso hacer investigación. Entonces, en el Perú, la ley universitaria ha establecido 2 modelos, 2 posibilidades. Una posibilidad es que los estudios generales constituyan un bloque. Quiere decir que, ese es el caso de la Universidad Católica, son 2 años donde el alumno todavía no lleva cursos de especialización, sino introductorios todavía, pero lleva cursos vinculados a su área. Y una vez que termina, recién pasa
a la especialización. Eso ocurre en la Universidad Católica, en la Ricardo Palma, en la Universidad Cayetano Heredia, en San Marcos, y tal vez alguna otra universidad que en ese momento se me está pasando. El otro modelo es el modelo transversal, según el cual los alumnos llevan los cursos de estudios generales, pero los llevan a lo largo de su carrera, ¿no? Ese modelo, por ejemplo, es el modelo que se aplica en la UPC, en la Universidad del Pacífico y en alguna otra universidad que en ese momento no recuerdo. Ahora, yo les voy a ser totalmente sincero. Yo creo que de esos dos modelos, el mejor es el modelo del bloque. ¿Por qué? Porque cuando los cursos de estudios generales son transversales, en la práctica, los cursos de estudios generales son el curso sobrante, el curso que yo tengo que llevar porque no me queda más remedio, el curso al que no le doy importancia. Entonces, supongamos un economista que tiene que llevar macro 1, micro 1, finanzas, y, en fin, un montón de cursos de economía. Pero además tiene que llevar un curso de sociología peruana. Sociología peruana paga pato, como diríamos en castellano, ¿no? O sea, no le da importancia. Es el curso al que menos estudia, es un curso relleno, ¿no? O el alumno que va a estudiar ingeniería y que tiene que llevar un curso fuerte de urbanismo. Urbanismo es lo que menos le importa. Lo que él quiere es aprobar sus cursos de matemáticas, aprobar sus cursos de física. Primero, porque son cursos difíciles, obviamente. Y segundo, porque cree que eso es lo que más le va a servir. Y es posible que eso es lo que más le vaya a servir en un sentido profesional puntual. Pero un ingeniero que no conozca de urbanismo es un ingeniero que tiene una formación incompleta. Entonces, como decía, hay estos dos modelos en el Perú. Por una parte, los cursos de estudios generales en bloque al principio, ¿no? En el caso de la Universidad Católica, como les decía, son 2 años. Esto significa que esos 2 primeros años, todos los cursos son exigentes, todos los cursos son difíciles y tiene que estudiarlos, tiene que estudiar cursos fuertes de historia del Perú, de historia universal, de sociología, de realidad social peruana, de biología, de evolución. Un alumno se preguntará, ¿para qué me sirve a mí, que yo voy a ser médico, saber evolución humana? ¿Cómo para qué te va a servir? Porque el cuerpo humano ha evolucionado para tener las características que tiene y tú vas a ser médico, ¿no? Muy bien. Entonces, si tuviera que resumir cuáles son los objetivos de los estudios generales de manera muy simplificada, yo lo que diría es 3 objetivos principales. Lograr en los alumnos competencias fundamentales para el ejercicio de cualquier profesión. 2, adquirir contenidos y saberes sobre los distintos aspectos de la realidad humana, tanto en lo humanístico, artístico como científico. Y 3, incentivar a los estudiantes para que exploren los temas que tienen que ver con el valor y el sentido. Y aquí viene lo que mencioné hace un rato, las universidades que tienen estudios generales en bloque, las universidades que tienen estudios generales de manera transversal. Muy bien, pero en cualquiera de los 2 casos, lo que tenemos es lo siguiente. El objetivo es integrar conocimientos, competencias y habilidades entre sí, de manera que será conveniente comenzar con algunas definiciones. Los conocimientos son información específica acerca de diferentes sectores o aspectos de la realidad. Por tanto, es posible definir los conocimientos como representaciones correctas o creencias verdaderas acerca del mundo, las cuales además son disposiciones para comportarse en él. Esto nos obliga a preguntarnos sobre un tema por el que voy a pasar rápidamente, y es cómo se adquieren las creencias. Nosotros vamos retejiendo nuestro sistema de creencias
adoptando nuevas creencias, abandonando otras creencias y formando una malla de creencias que es una especie de sistema integrado que nos permite actuar en el mundo, ¿no? Ahora, estas creencias deben lograr un adecuado balance entre la generación de convicciones básicas, es decir, creencias nucleares, que son las que mantienen el sistema e impiden que se desarticule, pero también debe haber suficiente flexibilidad cognitiva para que el alumno, la persona, esté dispuesta a poner en cuestión esas convicciones nucleares y revisarlas continuamente. Ahora, no solo formamos transmitiendo conocimiento, sino generando competencias. Y entonces pasamos al modelo de competencias, que es el modelo que se practica prácticamente en todas las universidades del mundo hoy día, ¿no? Ya hemos abandonado la idea de que la universidad o el colegio es simplemente una institución que transmite información o transmite conocimientos de una generación a otra para adquirir el modelo de competencia según el cual lo que nosotros hacemos es lograr que el alumno tenga ciertas competencias. Quiero hacer un breve paréntesis aquí sobre algo que voy a desarrollar también un poco más adelante. Lo primero es que no se puede separar los conocimientos y las competencias. Es decir, uno no puede lograr competencias en los alumnos si no es al mismo tiempo transmitiendo conocimientos, y viceversa. No se puede transmitir conocimientos si estos conocimientos no están anclados en competencias. Pero algo más. Hay una diferencia fundamental, y yo estoy seguro que ustedes lo han percibido tanto como yo, entre los alumnos de hoy día y los alumnos de hace 20 años. Yo creo que la mayoría de los que estamos presentes estaba a punto de decir peinamos canas, pero no me puedo dar ese lujo, lamentablemente. Así que algunos de ustedes peinan canas, otros no peinamos canas. Bueno, pero hemos tenido alumnos hace 20 años. ¿Qué pasaba hace 20 años? Cuando un alumno tenía una duda, quería saber algo, ¿a quién acudía? Acudía al profesor o a la biblioteca. Si el profesor sabía y le daba la respuesta correcta, bien. Si no, a la biblioteca. Y en la biblioteca se podía pasar un día buscando la información. Hoy día, el alumno lo encuentra en 3 segundos en su celular. En 3 segundos encuentra la respuesta. Entonces, nosotros tenemos que transmitir conocimientos, sí, pero esos conocimientos deben ser transmitidos mediante el logro de competencias. ¿Y qué son las competencias entonces? Son capacidades, es decir, los recursos que puede tener una persona para realizar ciertos logros. Volviendo al ejemplo del celular, ahora más difícil es filtrar entre información apropiada e información inapropiada que tener información. La información nos llega por todas partes. Es decir, hoy día, en verdad, voy a ser literal, toda la información del mundo está acá. Está acá. No hay ninguna diferencia entre un alumno que estudie en la Universidad de Tarma y un alumno que estudia en la Universidad de Oxford en lo que respecta a acceso a la información. Cualquiera puede acceder a la información. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea más bien es ayudar a los alumnos a que filtren apropiadamente la información, a que sean críticos, a que tengan pensamiento crítico, a que sean reflexivos, a que sepan integrar la información, no dar información, porque ellos la pueden conseguir. También dar información, pero sobre todo poder elaborar, procesar esa información. Entonces, lo que estaba diciendo es que las competencias son capacidades, es decir, recursos que puede tener una persona para realizar ciertos logros. Las competencias se convierten en desempeños que serían actualizaciones, realizaciones o aplicaciones específicas de las competencias. Y finalmente, el logro de competencias tiende a generar habilidades, que serían
talentos o aptitudes adquiridas a partir de la ejecución y realización de competencias, de manera que el alumno pueda lograr esos objetivos concretos. Entre paréntesis, he traído 3 ejemplares, como señaló el señor rector, de el modelo de estudios generales de la Universidad Católica, uno para el señor rector, uno para el señor vicerrector y otro para la biblioteca. De manera que lo que yo estoy haciendo es, de alguna manera, resumir el contenido de ese libro que publiqué hace algunos años sobre qué es y qué deben ser los estudios generales. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos claro que nos importa el modelo de estudios generales, necesitamos un perfil de ingreso y un perfil de egreso. Es decir, queremos saber qué clase de alumno queremos recibir en la universidad, ¿no? Entonces, elaboramos un perfil de ingreso establecido en términos de competencias mínimas que debería tener todo ingresante a estudios generales. Antes, ustedes recordarán, los exámenes de ingreso eran exámenes de conocimientos. Ahora ya no es así. Ya no es así porque eso es muy arbitrario. Porque alguien me puede preguntar en qué año se produjo la Revolución Francesa, y si tuve suerte de acordarlo, entro a la universidad, y si tuve la mala suerte de olvidarlo, no entro a la universidad. Eso es muy injusto. Entonces, lo que nosotros evaluamos ahora para ingresar son competencias, que vamos a ver ahora cuáles son, ¿no? Estas competencias miden el perfil de ingreso. Tenemos también un perfil de egreso. Quiere decir que nosotros recibimos al alumno sobre la base de ciertas competencias. Si no tiene esas competencias, no va a entrar a la universidad. Y luego tenemos un perfil de egreso. Quiere decir que una vez que pasó los estudios generales, los 2 años, el alumno tiene que tener estas competencias. Y si no tiene esas competencias, ¿de quién es la culpa? ¿Del alumno o de la universidad? De la universidad. Porque cómo terminó estudios generales letras, cómo aprobó los cursos, si no tenía las competencias que la universidad quiere que tenga. Tendría que haber llevado más cursos, cursos de refuerzo, o de repente tendría que haber dejado la universidad. Pero el caso es que tiene que egresar con ciertas competencias. Aquí pareciera que yo estoy actuando de una manera un poco drástica, pero no. Recuerden que estamos formando profesionales. Recuerden que estamos formando profesionales que van a tener en sus manos la vida o la muerte de personas. Recuerden que estamos formando profesionales que van a tener en sus manos la vida legal del país, que van a ser congresistas, presidentes de la República. No se asusten, por favor. ¿Ya? Recuerden que estamos formando profesionales que van a construir edificios y puentes. No estamos jugando. No estamos aprobando por aprobar. Estamos generando a las personas que van a tener en sus manos la sociedad. Muy bien. Entonces, el perfil de ingreso está evaluado de las siguientes maneras. Yo voy a pasar rápidamente por esto porque lo pueden conseguir en el libro o en la página web de la universidad. Pero una primera cosa que quiero decir. Una competencia que no se puede medir no es una competencia. Entonces, tenemos que medirla. ¿Ya? Entonces, la competencia 1 del perfil de ingreso es: el estudiante comprende, analiza, evalúa información obtenida de textos escritos a partir de los saberes previos y tomando en consideración el contexto o situación en los que fueron producidos. ¿Y cómo medimos esa competencia? Con esto. Extrae información explícita de los textos, analiza y deduce, evalúa la información, distingue entre sus opiniones y las ideas extraídas, valora la importancia de leer. Esto mide la competencia número 1. Ahora, se habrán dado cuenta, colegas, que las competencias del perfil de ingreso no miden lo que la universidad ha hecho, porque estas competencias son parte del examen de ingreso a la universidad. Lo que miden es lo que ha hecho la secundaria nacional, ¿no es verdad? Entonces tenemos como una segunda competencia, lo que ustedes están viendo: el estudiante redacta textos con un registro formal,
con una estructura lógica. Ahora, eso, gracias, señorita. Eso nos complica la vida a nosotros, porque nuestro examen de ingreso tiene que incluir, por ejemplo, redacción. Bueno, ni modo, pues tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Y cómo lo evaluamos? Mediante estos puntos, ¿no? Identifica y produce enunciados, etc. La competencia 3. El estudiante utiliza las matemáticas para solucionar problemas académicos y de la vida cotidiana en grados distintos de acuerdo con la especialidad a la que sea admitido. Y también lo medimos de esa manera. Competencia 4. El estudiante gestiona el propio aprendizaje. Eso es muy importante. Gestión del aprendizaje. El estudiante sabe aprender. El estudiante sabe estudiar, ¿no? Es decir, gestiona su aprendizaje, tiene hábitos de estudio ordenados y constantes, etc. ¿Cómo lo medimos? Mediante estos criterios. Competencia 5. El estudiante participa en trabajos grupales y valora su importancia. Igual. Competencia número 6, el perfil de ingreso. Respeta las normas de convivencia, conoce las normas de convivencia de su comunidad, mantiene una actitud respetuosa, etc. Ahora, algunas de las competencias del perfil de ingreso se miden en el examen de ingreso, pero no todas. Por ejemplo, esta no podría medirse en el examen de ingreso. Entonces se evalúa en las primeras semanas de clases, en algunos cursos específicos. Pero lo importante es que tengamos una idea ya de cuáles son los alumnos que hemos recibido, cómo nos han llegado, qué competencias tienen y cómo vamos a hacer para, a partir de este material humano, tener, cuando terminen los estudios generales, alumnos que hayan cumplido con las competencias de egreso. Y la competencia última del ingreso valora la importancia del desarrollo integral. Muy bien. Entonces, estas son las competencias de ingreso y ahora vienen las competencias de egreso. Entonces, como les dije, las competencias de egreso son aquellas que nos guían durante los 2 años de estudios generales. Es el norte, ahora que estamos en el norte. Es el norte. O sea, ¿a dónde apuntamos? Apuntamos a que este grupo de alumnos que llegó con esas competencias tiene que convertirse en este otro grupo de alumnos. ¿Para qué? Para que nosotros confiadamente los podamos mandar a la especialidad de Derecho, a la especialidad de Ingeniería, a la especialidad de Arquitectura, a la especialidad de Contabilidad, y podamos decir, yo, que soy decano de Estudios Generales, me responsabilizo por mis alumnos. Los alumnos que te estoy mandando a ti, que eres decano de Economía, son los alumnos que tú necesitas tener. Entonces, los perfiles están alineados, como vamos a ver pronto. Las competencias de los perfiles, el perfil de egreso son investiga. ¿Cómo se mide con esto? 2, este es el desagregado, sigue siendo lo que se mide, sigue siendo el desagregado. Competencia 2, comunicación eficaz. El alumno comprende, analiza, evalúa el discurso académico oral y escrito. El desagregado, lo que se mide. Competencia 3, aprendizaje autónomo, esto que nos importa mucho. El alumno sabe aprender, o sea, gestiona su propio aprendizaje de manera autónoma, organiza su tiempo, planifica las acciones necesarias para alcanzar sus objetivos, toma conciencia de sus aciertos y errores, etc., ¿no? ¿Cómo se mide con esto? Competencia 4, ética y ciudadanía, muy importante. Noten que esta competencia no está en el perfil de ingreso. Son demasiado jóvenes los alumnos que recibimos como para tener conciencia ciudadana, conciencia ética, pero el perfil de egreso sí. Entonces, nos interesa tener alumnos que reflexionen sobre los elementos que fomentan u obstaculizan la construcción de la democracia, posturas éticas, aquí está el desagregado. Competencia 5, trabajo en equipo, sabe trabajar en equipo, sabe trabajar en comunidad. Este es el desagregado. Competencia 6, razonamiento lógico matemático,
El alumno resuelve problemas vinculados a su vida ciudadana y profesional, buscando la información necesaria en diversas fuentes, etc. Desagregado, ya. La alineación de perfiles. Entonces, nosotros recibimos a los alumnos de acuerdo con el perfil de ingreso. Este es el material humano que recibimos el primer semestre que ingresan a la universidad. Y este es el material humano que yo, que soy decano, ya no soy decano, ¿no? Pero me estoy poniendo en el lugar del decano. Que yo, que soy decano de Estudios Generales Letras, te voy a entregar a ti, que eres el decano de Derecho, que eres el decano de Medicina, que eres el decano de Ingeniería. Y si tú recibes alumnos que no tienen este perfil de egreso, te vas a quejar a mí. Porque vas a venir y vas a decir, oye, ¿qué alumnos me estás mandando? ¿No? Hemos quedado en que este es el perfil de egreso, pero los alumnos que yo estoy recibiendo no cumplen con ese perfil de egreso. Entonces yo te voy a decir, discúlpame, voy a ajustar las clavijas para que tú recibas a los alumnos que tú necesitas recibir. Ahora, este perfil de egreso de Estudios Generales está alineado, por supuesto, al perfil de ingreso a cada especialidad de destino. O sea, Derecho tiene su perfil de ingreso. Y el perfil de ingreso de Derecho tiene que estar alineado con el perfil de egreso de Estudios Generales, ¿no? El perfil de ingreso a Ingeniería tiene que estar alineado al perfil de egreso de Estudios Generales. Luego tenemos el perfil de egreso de cada especialidad de destino. Cada especialidad tiene su propio perfil de egreso que debe estar alineado al perfil de egreso de competencias PUC, que es ya el perfil general. Entonces, verán ustedes que acá hay peldaños, ¿no? O sea, el alumno pasa a un segundo peldaño, a un tercer peldaño, a un cuarto peldaño, y entonces nosotros, nosotros licenciamos y damos bachillerato para que ejerza la profesión a un alumno del cual nosotros nos responsabilizamos. Porque nosotros estamos entregando un título a nombre de la nación, no a nombre de la Universidad Católica, ni a nombre de la Universidad Nacional de Trujillo, a nombre del país. O sea, el país les ha dado a ustedes la confianza y les ha dicho, confiamos en ustedes porque los hemos acreditado para que ustedes produzcan, eduquen, generen un grupo de personas que van a poder ejercer su profesión de manera confiable. Y si eso no ocurre, el país tiene derecho a responsabilizar a la universidad por lo que no ha hecho, ¿no? Muy bien, ahora voy a hablar brevemente, porque creo que lo más interesante va a ser el diálogo, voy a hablar brevemente sobre el plan de estudios. Entonces, entre el perfil de ingreso y el perfil de egreso de estudios generales, ¿qué hay? Hay un plan de estudios. Entonces, en el primer semestre, todos los alumnos llevan un curso de historia del siglo XX. Ustedes dirán, ¿y por qué comenzamos por el final? ¿Por qué no comenzamos por historia del Perú precolombino? No, comenzamos por el final porque necesitamos que nuestros alumnos tengan una idea clara de cuál es el mundo en el que viven, ¿no? Yo me he dado con sorpresas increíbles cuando, por ejemplo, he entrevistado a alumnos que venían de traslado externo, que se querían trasladar a otras universidades, y no tenían ni idea de qué pasaba en el siglo XX. Yo les preguntaba, ¿qué es la Guerra Fría? Me decían, creo que es una guerra que se libró en el Polo Norte. ¿No? O sea, no tenían ni idea. No puede ser eso, pues. No puede ser eso. Y eso es culpa de la secundaria universal, ¿no? Bueno, pero en la medida en que las universidades tengan un perfil de ingreso claro, los colegios van a alinearse a ese perfil. Porque el colegio va a decir, mis alumnos no están ingresando a la universidad. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? Tengo que preparar a mis alumnos para que ingresen. ¿Por qué? Porque si hay un colegio
que todo el mundo sabe que no coloca a ningún estudiante a la universidad, porque ningún estudiante ingresa a la universidad, ¿qué padre de familia lo va a poner en ese colegio? ¿No? Muy bien, entonces llevan un curso de historia, obligatorio, y llevan un curso de matemáticas dependiendo de cuál sea su especialidad de destino. Si es un alumno que va a estudiar humanidades, lleva solamente matemática básica. Si es un alumno que va a llevar algunos cursos que requieren de matemáticas, pero no demasiado, como por ejemplo psicología o por ejemplo relaciones internacionales que llevan estadística, matemática 1. Si es un curso, perdón, si es un alumno que va a ir a economía, matemática para economistas. Si hay un par de cursos más que no he tenido espacio para poner para los alumnos que van pues, a ingenierías y a disciplinas que requieren más matemáticas, ¿no? Y llevan este curso obligatorio que es el taller de escritura e interpretación de textos. Ese curso, el taller de escritura e interpretación de textos, conforma una columna, que es una columna de cursos obligatorios. Primer semestre, el taller. Segundo semestre, argumentación. Tercer semestre, investigación académica. La broma que circula en la Universidad Católica es la columna de Pablo, porque esta es la columna que yo me esmeré en poner y es la columna vertebral del plan de estudios. Este es el plan de estudios, se ve poco, sobre todo si uno está lejos, así que voy a hacer un zoom dentro de unos instantes. Estos son los cursos obligatorios de primer ciclo. Este es el campo 1 y este es el campo 2. Ahora, vamos a concentrarnos en el campo 1. Este es el campo 1. Entonces, fíjense que el alumno tiene una gran capacidad de elección. Acá tenemos las siguientes columnas: ciencias sociales, historia, filosofía, teología y ciencias de la religión, ciencias lingüísticas y literarias, ciencias naturales, matemáticas y lógica, estrategias para la investigación. El alumno tiene que llevar por lo menos un curso, o según el número que figure acá, de esta lista. Entonces, por ejemplo, para los que están más lejos y no se ve bien, aquí dice antropología, economía, elementos de ciencia política, sociología. El alumno tiene que llevar uno de esos. ¿Cuál? El que quiera. Acá igual, arqueología, derecho, geografía, psicología, gestión de organizaciones. ¿Cuál? El que quiera. Pero claro, si el alumno va a estudiar derecho, lo más probable es que el curso que lleve sea derecho. Si el alumno va a estudiar psicología, lo más probable es que lleve psicología. Si el alumno va a llevar gestión, administración de empresas, lo más probable es que lleve gestión de organizaciones. Pero podría no ser así. Podría ser que el alumno quiera estudiar otra cosa. Por ejemplo, el alumno quiere estudiar psicología, pero dice, en psicología ya voy a ver todo lo que de psicología que me interesa. Acá más me interesa gestión de organizaciones. Y lo hace. No hay ningún problema, ¿no? Acá tenemos ciudadanía y responsabilidad social, realidad social peruana, un curso. En el caso de historia, el curso del siglo XX, que fue obligatorio en el primer semestre, recordarán, y acá tienen que llevar un curso obligatorio de esta fila, un obligatorio de esta fila, de filosofía, un obligatorio de esta fila, dos obligatorios de esta fila. La Universidad Católica es una universidad católica. Entonces, el alumno tiene que llevar un curso de teología o de ciencias de la religión. Nada más. La Universidad Católica no es una universidad confesional. No es una universidad que tiene como objetivo convertir a los estudiantes en católicos. No. La Universidad Católica se define como una universidad inspirada en los valores cristianos. Punto. Si el alumno quiere ser cristiano, hereje, ateo, agnóstico, judío, musulmán, tiene todo el derecho. Y lo mismo ocurre con los profesores, y lo mismo ocurre con las autoridades universitarias. Entonces, es una universidad inspirada en los valores cristianos. ¿Qué significa inspirada en los valores cristianos? Inspirada en los valores en los que todos creemos: compasión, cooperación, respeto por el prójimo. ¿Quién no va a estar de acuerdo con esos valores, ¿no? Ahora, ustedes quizá recordarán que esto que yo les estoy contando es el producto de una lucha frontal que tuvimos durante varios años
con el arzobispado de Lima. Probablemente algunos de ustedes recuerden eso, ¿no? Pero que ya no lo tenemos, felizmente, gracias a que el Papa Francisco nos ayudó y el Papa Francisco resolvió el problema. Entonces, el problema que tuvimos con el arzobispado, con el entonces arzobispo Cipriani, está resuelto, ya no existe, ¿no? Pero, como les decía entonces, en lo relativo a la religión, lo primero es que la universidad esté inspirada en valores cristianos, pero tú no tienes que ser cristiano si es que quieres estudiar o ser profesor en la universidad. Si quieres, eres, si quieres, no eres. Nadie te va a preguntar. Nadie te va a preguntar en qué crees. Pero la universidad dice, sí es importante que tú lleves algún curso, ya sea de teología o de ciencias de la religión. Teología es teología católica, pero ciencias de la religión no. Puede ser religiones comparadas, puede ser historia del judaísmo, historia del islam, filosofía de la religión, puede ser eso. Si tú eres judío, ¿por qué vas a llevar un curso de teología cristiana? ¿No? Lleva pues un curso de historia del judaísmo. Y si tú eres ateo, ¿por qué vas a llevar un curso de cristianismo? Lleva un curso de filosofía de la religión, te va a resultar interesante, ¿no? Bueno, ciencias lingüísticas y literarias, igual un curso de cada una de las columnas, ciencias naturales. Esta es una columna muy bonita. Acá tenemos, por ejemplo, biología, cosmología, ecología, introducción a las ciencias experimentales, neurociencias, matemáticas, los distintos cursos de matemáticas según las necesidades, y esta es la columna de estrategias, ¿no? Que ya mencioné. El taller, el curso de interpretación de textos, argumentación, investigación académica. Ahora, quiero recordarles que en la Católica hay dos facultades de estudios generales. Estudios generales letras y estudios generales ciencias. Entonces, esta es estudios generales letras. Estudios generales ciencias es parecido, pero por supuesto con mayor soporte a las ciencias. Entonces, en vez de haber tantas columnas de ciencias sociales, historia, hay columnas de física, de química, de biología, de matemáticas y un par de columnas de humanidades. Pero también hay columnas de humanidades. Igual como aquí tenemos una columna de matemáticas y una de ciencias naturales, ¿no? Entonces, ese es el campo 1. Ahora, para egresar de estudios generales letras no basta haber llevado todos esos cursos que yo he señalado. Te faltan créditos para egresar. Entonces, ¿dónde llevas los créditos? Puedes llevarlos, si quieres, en el campo 1, o sea, llevando más cursos por campo. Por ejemplo, si hay un campo donde estás obligado a llevar un curso, puedes llevar 2 cursos si quieres. Puedes llevar todos los que quieras, nadie te va a impedir que lo hagas. O puedes llevar cursos en el campo 2. Y el campo 2 son, como verán ustedes, ya mucho más abiertos. Fíjense lo que tenemos acá. Apreciación del arte moderno, cine, danza moderna, taller de creatividad musical, taller de teatro, deportes, estudios sociales y también cursos duros como introducción a la macroeconomía, introducción a la microeconomía, relaciones internacionales, cursos humanísticos, lengua, cultura y lengua griega, cultura y lengua latina, quechua. Ustedes no creerían lo exitoso que es el curso de quechua. Es un curso que yo me interesé porque la universidad tuviera, pensando que iba a tener una sección, que unos cuantos alumnos iban a matricular. Tiene 4 o 5 secciones. A los alumnos les fascina llevar cursos. Claro, es la lengua del Perú, ¿no? Bueno, el mochica también es la lengua del Perú. Pero el quechua es una de las lenguas importantes del Perú. Bueno, acá tenemos matemáticas también. Muy bien, entonces les recuerdo cuál es la columna vertebral de este plan de estudios, que es muy libre, porque el alumno puede llevar cursos de diversas especialidades. Esta es la columna vertebral. Esto es lo que le da estructura, ¿no? ¿Y qué hacemos? Medimos a los alumnos en el taller de escritura e interpretación de textos cuando ingresan, vemos sus capacidades de redacción, de comprensión de lectura, que es fundamental en la universidad. El alumno tiene que entender lo que está leyendo. Luego, el siguiente semestre, el curso de argumentación, los volvemos a medir para ver cómo han mejorado.
y en el curso de investigación académica que terminan produciendo un ensayo, una monografía, los volvemos a medir. Esto nos permite dos cosas. Primero, tener una curva. La curva tiene que ser ascendente. Es decir, el alumno que ingresó sabiendo redactar más o menos, con comprensión lectora más o menos, tiene que mejorar en los otros dos cursos. La curva tiene que ser ascendente. Si la curva no es ascendente, la culpa no es del alumno, sino de la universidad. Y no de la universidad, sino de estudios generales. Y no de estudios generales, sino del decano. El decano está haciendo algo mal ahí. Tiene que corregir eso, ¿no? Y segundo, esto nos proporciona una base de datos muy completa para saber cómo recibimos a los alumnos y cómo los vamos formando. Y es una base de datos tanto por especialidades, poblacional, como individualizada. Entonces la autoridad universitaria puede entrar a el perfil del alumno Jorge Gómez y entonces ve que la curva ha sido una curva ascendente. Ah, vamos bien. O no fue ascendente, fue descendente. Vamos mal. ¿Qué pasó con este alumno? Entonces nos preguntamos, probablemente tuvo una pérdida familiar, los papás se separaron, algo tiene que haber pasado con este muchacho, ¿no? Entonces tratamos de ver qué se puede resolver. Nuevamente el plan de estudios. Y ya como para ir terminando, lo que quiero decir es que los estudios generales no son solamente una etapa de formación académica, sino son también un espacio de autoexploración, de descubrimiento personal y de descubrimiento del mundo. Constituyen un periodo crucial en el que los alumnos despiertan su curiosidad y adquieren los valores éticos y de compromiso con la sociedad, así como los hábitos de integridad y honestidad personal que tendrán por el resto de su vida. Nuevamente, para recordarles la alineación de perfiles, las competencias genéricas PUC. Ya estas no son las competencias de egreso de estudios generales ni de egreso de especialidad, sino las competencias genéricas PUC. ¿Por qué esto es importante? Porque estas son las competencias que todo alumno de la universidad debe haber logrado. Si un alumno de Derecho no logró las competencias de egreso, ¿la culpa de quién es? Del decano de Derecho. ¿Por qué? O porque no formó bien a los alumnos o porque recibió a alumnos que venían ya con problemas de estudios generales, ¿no? Y no supo ayudarlos. Siguen siendo las competencias genéricas PUC. Entonces, en estos 2 años, se espera que los estudiantes de estudios generales desarrollen las mismas competencias pese a que no hayan llevado exactamente los mismos cursos. Han llevado cursos muy distintos, pero hay ciertas competencias globales, ¿no? Este es el modelo educativo por competencias. Quiero detenerme un instante en esto. Yo personalmente creo, yo creo en el modelo educativo por competencias, pero también creo que es una explicitación de una forma de transmitir contenidos que viene acompañada de estrategias para integrar esos contenidos entre sí y aplicarlos a los distintos hábitos del ejercicio profesional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo. Encantado. Me alegro mucho. Pero los puntajes al fondo, o sea, ¿con cuánto pasan a la profesión? ¿Hay jalados? Claro que hay jalados. Pero el puntaje es de 0 a 20, ¿no? Gracias. Primeramente debería felicitar a los compañeros felicitar también a la alta dirección por exponer acerca de este tema un poco para nosotros ha sido un poquito controversial en la implementación
de los estudios generales. Por eso es una muestra, ¿no?, de las intenciones que tiene la alta dirección en el sentido de optar por una propuesta que sea la más adecuada para la formación integral de nuestros estudiantes. Aquí se ha pensado de que se quiere imponer un modelo educativo, y ustedes están observando que a través de tiempo se han puesto, se han socializado estos modelos que se han querido implementar en nuestra universidad a través de la jornada de trabajo, a través de las escuelas profesionales. Ha habido una comisión que se ha formado inclusive aquí, integrada por especialistas, y que en la semana anterior han habido excelentes exposiciones de cada una de las propuestas. Y para de alguna forma ya complementar estas ambas propuestas, se tendría bien invitar a un especialista, y bueno que haya sido Pablo. Entonces, posteriormente, a lo mejor vamos a debatir y vamos a elegir cuáles, ¿no?, modelos vamos a seguir. Había una propuesta, doctor Pablo, en donde solamente los estudios que tenían una intención de una formación humanista, ¿sí?, podían ser contemplados en los estudios generales. La otra propuesta era que se incluía además los estudios de perfil humanista, ¿sí?, a los estudios propedéuticos o básicos que ha mencionado dentro de la propuesta que tiene la CUP de estudios generales. Es decir, por ejemplo, la ética y ciudadanía, por ejemplo, que solamente ellos, y además incluir matemáticas dentro de la propuesta de química, o sea, por decir, una mistura, ¿sí?, aquellos que conllevan a una formación humanista integral y otros que llevan a conocimientos específicos como para poder asimilar los estudios de la especialidad. Entonces, pero la pregunta sería, si la ley universitaria contempla estudios generales, estudios específicos, ustedes están colocando todos dentro de los estudios generales, están por los específicos. No colisiona, no ha sido observado. Muchas gracias por su pregunta, doctor. No, en realidad no se ha observado. Está prendido esto, ¿no? No se ha observado porque lo que nosotros hacemos es tener en estos 2 primeros años los cursos generales, los cursos amplios, pero ya algunos cursos que permiten una cierta introducción a la especialidad. Como señalé, por ejemplo, si el muchacho va a economía, entonces lleva microeconomía, macroeconomía, si va a derecho, introducción al derecho. Yo creo que nadie mejor que los docentes y las autoridades de una universidad para conocer su realidad. Entonces, yo mal haría en decir cómo creo yo que debería formarse los estudios generales en otra universidad que no conozco, que no es la mía. Pero si yo pudiera opinar sobre otra universidad, no la Universidad Nacional de Trujillo, sobre la que no me atrevo a opinar, sino otra universidad, yo creo que podría tener más de un estudio generales. Por ejemplo, podría tener estudios generales para todas las carreras de letras, y ahí ubicamos pues derecho, todas las carreras de humanidades, ubicamos también a la economía. La economía es una ciencia humana, es una ciencia social, ¿no? Un estudio generales para todas las carreras de ciencias tipo ingeniería, arquitectura, etcétera, y un estudio generales para las ciencias de la salud, ¿no? Medicina, enfermería, biología, farmacia. Esa sería mi opinión. Si hay otras especialidades que no entran en estos 3 grandes cajones, habría que ver la posibilidad de incluir otro paquete de estudios generales, ¿no? Pero en lo que yo sí soy franco, soy sincero, es en que yo
cuando he visto universidades que han tenido los estudios generales transversales, no ha funcionado bien. Y no ha funcionado bien, ¿por qué? Porque como dije hace un rato, ¿no? Porque los cursos de estudios generales no pueden competir con los cursos de especialidad. Porque si el joven está estudiando economía y además realidad social peruana, no le va a importar la realidad social peruana. Necesita probar economía con 11, aunque sea, ¿no? Entonces, es mejor que los cursos estén en un paquete de cursos inicial. Pero no hemos tenido ningún problema con la ley, hemos sido acreditados sin ningún inconveniente. Si no estoy equivocado, soy la primera universidad en ser acreditada en el país y está funcionando el sistema bien. Señor miembro del Consejo de Ciencias Lógicas. Gracias. De verdad que es bien interesante la propuesta que estamos viendo aquí, sobre todo que ya se está trabajando. O sea, la Universidad Católica ya lo está haciendo, ¿no? Ya. Y también hay que hacer una reflexión acá. La universidad ha sido creada desde el año 1917, que ha venido generando profesionales de éxito. ¿No? Aún Muchas gracias. sin que este modelo haya funcionado, ¿no? O sea, los profesionales que se han formando en las universidades, me parece que más del 90% son buenos. Lógicamente, siempre hay profesionales que no siguen la misma línea, pues bien lo ha señalado, ¿no? Y estos malos profesionales que la mayoría no aprueban en las universidades o no deben aprobar. Sin embargo, la mayoría sí salen al campo, incluso a trabajar para desarrollar la sociedad. Muy bien, este sistema en bloque, señor Pablo, doctor Pablo, Daniel, le va a permitir ya a los jóvenes ya estar listos para asumir, digamos, una profesionalización. No solamente de la universidad, sino de cualquier otro campo, ¿no? Por ejemplo, para institutos, suponiendo que las razones se ponen, la situación se pone difícil y no tiene para continuar el estudio, por A o C, seguramente van a acceder a otros estudios de otras universidades, de otros institutos, de otros, digamos, profesionales, de otros niveles. No merecería una certificación de estudios generales los jóvenes para que, digamos, con eso ya, bueno, por lo menos se labren los frijoles en un momento. Gracias. Sí, en efecto, cuando el alumno termina los estudios generales, recibe un diploma de estudios generales. En muchos casos, el diploma simplemente lo cuelgan en su pared y pasan después a la escuela profesional, a la carrera profesional, a la que quieren, ¿no? En otros casos, que son casos muy interesantes, dicen, ya tengo la formación básica, sobre todo una formación de conocimiento del Perú, y ahora quiero irme al extranjero. Entonces se van a especializar a otro país, ¿no? Eso también ocurre. O dicen, ya tengo mis estudios generales, con eso tengo la formación que quiero por ahora y ya no quiero seguir estudiando, me quedo con eso. Tenemos nosotros un porcentaje de deserción del 25% en estudios generales. ¿Qué significa eso? Significa que de 100 alumnos que entran a la universidad, hay 25 que se quedan en estudios generales. Esos 25 que se quedan con estudios generales y no pasan adelante son por múltiples razones. Unos porque se dieron cuenta que no les interesaba tanto la vida universitaria, o porque se fueron a otra universidad, o porque decidieron seguir estudios técnicos, o lo que fuere. Pero lo que es cierto es que todos, yo no conozco sinceramente a ningún alumno que diga, los estudios generales fueron una pérdida de tiempo. No. Todos salen con la sensación de que tienen una visión amplia y sobre todo una visión de país, que es muy importante, porque llevan, como ustedes habrán visto, muchos cursos relacionados con el país, ¿no? Todo lo que tenía en suma de educación y de estudio, dos preguntas puntuales con respecto
Universidad Católica. El examen de admisión que convoca a la universidad es convoca por carreras o profesiones o por áreas, hablando de letras. Pregunta 2. ¿Cuál es el papel que juega en todo este proceso de fortalecimiento de las competencias de ingreso a los estudios generales del Centro Preuniversitario de Cuba? Gracias por tu respuesta. Muchas gracias a usted por su pregunta. Es una pregunta muy importante. No, el examen de ingreso es diferenciado. Entonces, hay un examen de ingreso que es para estudios generales letras, otro para estudios generales ciencias, otro para educación y otro para arquitectura. Porque con arquitectura tuvimos un problema. Cuando se creó la Facultad de Arquitectura, algunos arquitectos decían, tiene que estar en estudios generales ciencias, es pariente de las ingenierías. Y otros decían, no, tiene que estar en estudios letras. Es más una actividad que, si bien tiene elementos de ingeniería, por supuesto debe estar concebida en términos sociales. Entonces, finalmente se optó porque fuese una facultad, digamos, que tuviera su propio canal de ingreso, ¿no? Y educación también. Entonces, en relación a su primera pregunta, sí es la misma oficina de ingreso, y es el mismo examen de ingreso, pero da distintos puntajes a las preguntas. Entonces, por ejemplo, las preguntas numéricas son de más valor para los que van a ciencias que las que van a letras. Y las preguntas de humanidades son de más valor para los que van a letras que los que van a ciencias, ¿no? Y sobre CEPREPUC, sí tenemos un nivel de formación preuniversitaria. Hay un porcentaje de alumnos que ingresan directamente a la universidad, los que están en los puntajes más altos, y hay otros que, habiendo terminado CEPREPUC, tienen que dar el examen de ingreso general. Pero también hay otros canales de ingreso, como tercio superior, que probablemente ustedes lo conocen, y es que la universidad ha hecho un ranking de los alumnos más exitosos de todos los colegios del Perú. Y entonces hay una lista de todos los colegios del Perú cuyos alumnos tienen éxito en la Católica. Entonces, por ejemplo, en esa lista están 60 colegios del Perú, 80 colegios del Perú. Los alumnos de esos colegios que están en el tercio superior entran automáticamente, sin dar examen de ingreso. ¿Por qué? Porque ya está probado, digamos, que son alumnos que han sido bien formados. Entonces los mejores entran directamente. Ingeniería química. Medida 1, el reconocimiento y comunicación de la habilidad de gestión hecha por el profesor Pablo Díaz, la bienvenida a la Universidad de Turquía. La pregunta va en el sentido de que nosotros, como líderes de la formación de ingenieros, porque yo soy de la Facultad de Ingeniería, tenemos ya un plan de estudios generales en la que parte de esos estudios generales son necesidades básicas. Sin embargo, existe alguna corriente argumentando que esos cursos de física y matemáticas son cursos específicos, por lo tanto, no pueden integrar los estudios generales. Sin embargo, nosotros decimos lo contrario. En ese sentido, yo quisiera una opinión de su parte. Ya. Sí. La reflexión del colega de farmacia. También quería formular una pregunta para que más o menos y nos pueda dar una información respecto a cómo diferenciar el contenido de un curso de estudios generales de un curso que, como dice el colega de ingeniería química, la verdad que tenemos un debate en torno a ello. Debe haber un factor determinante para poder diferenciar entre uno y otro. Claro. Ya, muchas gracias. Bueno, en el caso de los estudios generales,
Como dije, hay un paquete de cursos comunes que todos los alumnos tienen que llevar, pero también hay muchos cursos que los alumnos eligen y sobre todo hay algunos cursos que tienen diferentes perfiles según la carrera que el alumno quiera llevar. Entonces, las carreras, las escuelas profesionales tienen un perfil de ingreso, como ya señalé, y por tanto tienen requisitos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar economía, en estudios generales sí o sí tengo que llevar microeconomía y macroeconomía. Entonces, esos cursos se ofrecen en estudios generales, no solo para la economía, para cualquiera. De repente hay un chico que va a Derecho y quiere conocer la microeconomía, puede llevarlo, ¿no? Pero si yo quiero ir a Economía, voy a tener que llevar ese curso, ¿no? Lo mismo ocurriría en el caso de las ingenierías. Por ejemplo, Ingeniería Civil tiene prerequisitos diferentes de Ingeniería de Minas, que son prerequisitos diferentes de Ingeniería Electrónica, ¿no? Ingeniería Mecatrónica. Entonces, los prerequisitos están en los estudios generales. Entonces, el alumno ya sabe, ¿no? Y con frecuencia los alumnos se cambian de especialidad. Por ejemplo, el alumno entra creyendo que quiere estudiar ingeniería y en el camino se da cuenta que más le gusta la ingeniería mecatrónica. Entonces, ahora va a tener que llevar los prerequisitos para ingeniería mecatrónica. Y si ya llevó todos los prerequisitos para ingeniería civil y decidió pasarse mecatrónica, lo siento, va a tener que llevar los cursos de prerequisitos para ingeniería mecatrónica antes de entrar en ingeniería mecatrónica. Ahora, ¿qué diferencia los cursos de estudios generales de los cursos de la carrera profesional? El grado de exigencia. Porque los cursos de matemáticas en estudios generales son duros, en el curso sobre todo para los alumnos que van a ciencias. La verdad que son muy duros. Pero cuando entran en especialidad son más duros todavía. O sea, es una escalera, ¿no? Y el alumno, si no aprueba un curso de matemáticas financieras, por ejemplo, que es lo que se pide para los alumnos de gestión, a la primera tendrá que aprobar a la segunda. Y si no lo aprueba a la segunda, pues tendrá que aprobar a la tercera. Pero son cursos difíciles, eso sí, sí tengo que decir. Gracias, señor rector. Bueno, en principio también reiterar la felicitación al doctor Pablo Quintanilla, que como muy bien lo ha resaltado el colega William, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Efectivamente, hay en los corrillos de nuestra universidad una idea que circula que supuestamente la alta dirección quiere imponer un modelo. Y para nada hay ese espíritu, por eso que incluso esta ponencia suya encaja en esa apertura amplia que nosotros tenemos respecto a escuchar diferentes enfoques, modelos, tendencias, experiencias, concepciones, etcétera, etcétera, para naturalmente ir construyendo nuestro propio modelo. Nuestro propio modelo. El modelo que ustedes tienen tiene más de 40 años. Se acerca ya a los 50 años, si no mal recuerdo. Y ese modelo que ustedes han construido les ha costado mucho y supongo que les sigue costando también mantenerlo, porque muy bien usted planteaba que el caso de educación, el caso de arquitectura y el caso de teatro, creo que me parece que arte no está ni en lo uno ni en lo otro, como que están en el centro, ¿no? Y entonces es el resultado que hay una vieja discusión, viejo debate que todavía se mantiene, ¿correcto? Pero los otros dos se han posicionado. Y cuando ustedes generan esa propuesta, además, seguramente a lo largo del tiempo se ha ido mejorando, se ha ido enriqueciendo, se ha ido ampliando. Les funciona. Muy bien, que además este modelo ha sido inspirado en un modelo también de universidades extranjeras, particularmente Harvard. Entonces, cuando la ley universitaria se promulga en el 2014, ¿no? Julio de 2014, aparecen tres conceptos
que cuando ustedes crean el modelo no estaba todavía, pero que de alguna forma, no con esas categorías, pero sí de alguna forma conceptualmente estaban inmersos ahí, y que es un poco la discusión aquí y que el colega decano de la Facultad de Ingeniería Química lo ha planteado. Ese es un concepto de que en la ley se habla de que hay los estudios generales y los estudios específicos y de especialidad, como que hace dos bloques. Una cosa son los estudios generales y otra cosa son los estudios específicos y de especialidad. Y dice que para los estudios generales hay 35 créditos y mínimos, y para los estudios específicos y de especialidad el resto de créditos hasta sumar 200 créditos en la totalidad. Nosotros tenemos nuestro modelo educativo y efectivamente ahí hemos dicho, no vamos a exigir 200 créditos para carreras de 5 años, son 220 créditos, 20 créditos más, somos libres de elegir, la ley no dice mínimo. Y entonces la discusión que se ha venido dando a lo largo de este tiempo es diferenciar a qué corresponden los estudios generales de los estudios específicos y de especialidad. Entendiendo que los estudios generales no son cursos y que también los estudios específicos y de especialidad no son cursos, sino que hacen alusión efectivamente al trabajo de competencia, como muy bien usted lo ha planteado, y estas competencias tienen que estar alineadas y estas competencias son las que al final van a desembocar en los cursos, eso sí, porque usted muy bien decía, por ejemplo, ¿cómo evaluamos una competencia? A partir de estos descriptores, a partir de eso. Y eso es lo que nos conduce al planteamiento de los cursos. Entonces, estamos en esa discusión y nosotros creemos que efectivamente hay una diferencia entre estudios generales, estudios específicos de especialidad, y que los estudios generales van por ese lado de ese desarrollo de las competencias que no sería muy distinto a lo que usted hablaba, por ejemplo, de esa columna, ¿no? Que fíjese, cuando usted habla de la columna no habla de cursos, habla del desarrollo de competencias, de capacidad, de habilidades que van a ser transversales. Y entonces la discusión nuestra va por ese lado y creo que las ideas que usted nos ha planteado hoy día son muy interesantes, solo que yo lo veo como que el modelo está construido sobre la base de una concepción que de pronto con relación a la ley no calza terminológicamente, pero sí creo que calza en tanto lo que le inspira, en tanto lo que lo sostiene a lo largo del tiempo. Y me gustó mucho cuando usted dijo, por ejemplo, ningún ingeniero, en realidad, ningún profesional puede formarse como especialista si no conoce la realidad en la que está ubicado, en la que está asentado. Y ese conocimiento de la realidad es la realidad histórica, social, política, económica y humana, ¿no? Y eso le corresponderá, según nuestro enfoque, a los estudios generales, porque lo otro le corresponderá justamente a los estudios específicos y de especialidad. Gracias. Colega Eulogio. Quisiera que nuestro distinguido expositor nos dijera si hay algún porcentaje entre cursos generales y cursos específicos para poder ir tomando, digamos, una visión concreta de lo que podemos tomar acá. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Quisiera comentar primero algunas de las observaciones que hizo el señor vicerrector Villacorta, antes de pasar a comentar la pregunta del doctor Gil. Es verdad, la ley universitaria, como todos sabemos, obliga a todas las universidades del Perú a tener algún modelo de estudio general, ¿no? Y entonces, yo creo que cada universidad, según sus características, según su realidad, debe construir su propio modelo de estudios generales. No puede ser impuesto desde fuera. Y este modelo de estudios generales debe ser el que sea naturalmente útil para formar a los mejores alumnos. Esto dependerá de muchas variables, sobre todo del tipo de escuelas profesionales que tiene, de carreras que tiene, ¿no?
Entonces, en lo que yo sí creo es que debe haber un paquete de cursos básicos que se dicten ya sea en un primer año o en 2 años. En eso sí creo, ¿no? Ahora, a partir de eso, ya yo creo que hay una gran variedad de opciones posibles, ¿no? Por ejemplo, un año de estudios generales para todos, el mismo, donde, sin embargo, ya se dé más importancia a unos cursos que a otros, dependiendo de cuál sea la carrera que el alumno vaya a estudiar. Entonces, en este año de cursos básicos, si el alumno va a estudiar ingeniería, va a llevar matemáticas, pero no el mismo curso de matemáticas que el que tendrá que llevar un curso que va a estudiar historia, porque tiene otro perfil, ¿no? Y entonces eso se puede hacer. Podemos tener estudios generales con 5 tipos distintos de matemáticas, ¿no? Podemos tener estudios generales con 3 tipos diferentes de cursos de física, dependiendo de las necesidades de los alumnos de la universidad. Ahora, además de eso, el modelo de estudios generales, como lo señaló el doctor Villacorta, no solo es flexible, sino además es dinámico, ha cambiado. Es decir, se creó en la Universidad Católica en 1970, pero ha ido modificándose, ¿no? Ha ido adaptándose a las necesidades y sobre todo a la creación de nuevas carreras, ¿no? Como se señaló, los 2 pilares son estudios generales letras y estudios generales ciencias. Pero hay también arquitectura, educación, artes, que tienen su propio ingreso y su propio modelo de estudios generales. Entonces, mientras más amplitud y variedad de carreras profesionales tenga una universidad, probablemente necesite tener más diversidad de estudios generales. Entonces, mi opinión, por ejemplo, sería esta. Si estamos hablando de una universidad que tiene una gran diversidad de carreras, que incluyen ciencias de la salud, que incluyen carreras que, por ejemplo, nosotros no tenemos. La Católica no tiene ciencias de la salud, que es, desde mi propio punto de vista, una cosa terrible, y por eso es que estamos pensando ya crear una carrera de ciencias de la salud, o sea, medicina, en última instancia, y todo lo emparentado con la medicina, ¿no? Bueno, entonces, una universidad que tenga una gran diversidad de carreras, pensemos en San Marcos, ¿no? Pensemos en la Universidad Nacional de Trujillo. Yo lo que haría es tener un primer año común para todos y un segundo año donde ya empiecen las diferencias, ¿no? Entonces, en el segundo año, digamos, tenemos un año común para todos los alumnos de la universidad, ¿no? Y en el segundo año ya tienes una diferenciación entre los estudios generales para ciencias de la salud, para ingenierías, para ciencias sociales, para ciencias naturales, ciencias básicas, etc., ¿no? Y una vez que los alumnos pasan por ese segundo año, recién entran a la carrera profesional. O sea, la idea es siempre ir de lo general a lo específico, no al revés, ¿no? ¿Y por qué? Porque como subrayó el doctor Villacorta y como yo quiero subrayar también, el mejor especialista es el que conoce la realidad contextual de la especialidad, ¿no? Un buen abogado no es una persona que sabe aplicar códigos. Un buen abogado es una persona que ha leído a Aristóteles, que ha leído a Hobbes, que sabe cuál es el entorno, cuál es la sociedad en la que estos códigos se pueden aplicar. Y pasando al comentario del doctor Kirchner, análogamente, entonces, ¿cuál es la proporción de cursos de estudios generales y de cursos de especialización? Es 2 años contra 3 años. O sea, 2 años son de estudios generales, 3 años son de especialización. Pero en esos 2 primeros años de estudios generales ya llevan algunos cursos prerequisitos. Entonces, por ejemplo, ¿qué cursos son prerequisitos para Derecho? El curso de Introducción al Derecho, para empezar, el curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas, que no es lo mismo,
y un curso de ética. Consideramos que esos 3 cursos deben haber aprobado cualquier alumno que vaya a pasar a Derecho. Bien, gracias, señor doctor. Oiga, perdón, estamos llevando un modo evitando las preguntas que son de colegas que han intervenido, los hemos apuntado. Muchas gracias, señor rector. Saludar a la profesora Quintanilla también por la excelente exposición que ha hecho, quienes ahora es el profesor director de Escuela de Física. Doctor Quintanilla, su exposición fue clara por la experiencia mostrada en la Pontificia Universidad Católica de Perú, en la cual han especificado estudios generales para ciencias y para letras. Mostró la malla curricular para letras y también dijo que había una malla curricular para ciencias que insiste más en las áreas que le corresponden, digamos, a las carreras de ingeniería o ciencias puras, como física, matemáticas, etc. En este sentido, yo creo que la experiencia de la Universidad Católica, que nos lleva por muchos años, y el éxito que han logrado sus egresados, indican pues de que es importante esta experiencia, digamos, quizás adquirirla para adecuarla a nuestra universidad. También el doctor Quintanilla dijo que, si bien es cierto, existen 2 grandes áreas de letras y ciencias, también debería haber un área para ciencias de la salud, de la medicina, enfermería, biología, etc. Y otra área donde posiblemente puede estar educación. El Consejo Universitario formó una comisión de decanos, hizo un estudio que bajó a todas las bases de la universidad y tuvo la certeza de algo parecido a lo que dijo el doctor Quintanilla, formar áreas, por áreas. Un área donde van, digamos, las ciencias, ingeniería, la primera área es ciencias de la que denominamos nosotros área A, donde están todas las ciencias de la salud. El área B, donde están las ingenierías, ciencias duras, física, matemáticas. Un área C, donde están las ciencias económicas. ¿Sí? Un área D, donde está la parte, digamos, de educación, arqueología, derecho, etc. Ese estudio que hizo esta comisión, que duró varios meses porque fue una alta discusión, se llegó a una conclusión y se presentó ante el Consejo Universitario, que en 2 oportunidades muy bien que fue, digamos, expuesto por la doctora Elizabeth, decana de la Facultad de Educación. Y bueno, era una de las propuestas. Yo agradezco que la alta dirección me ha pedido bien invitar al doctor Quintanilla, que prácticamente aclaró por su exposición más o menos la tendencia de cómo es en la Católica, que nos sirve como ejemplo o como modelo para que la nuestra Universidad de Trujillo adopte, digamos, una posición adecuada. Y además, dentro del modelo educativo, en la página 44, textualmente dice el modelo educativo de la UNT, dice lo siguiente: los estudios generales de definición. Los estudios generales constituyen el inicio del proceso de la formación integral de los estudiantes universitarios. Están orientados a desarrollar bases sólidas, significativas, trascendentes de las vocaciones humanísticas, científicas y tecnológicas, a través de un conjunto de experiencias curriculares inter- y multidisciplinares de aprendizaje. Efectivamente, eso es lo que recogió la comisión. Para cada área, establecer, digamos, la prioridad del porcentaje de estudios, digamos, humanísticos, el porcentaje de cursos científicos y el porcentaje de materias tecnológicas para cada especialidad, teniendo en cuenta la realidad de cada área. Muchas gracias, señor doctor. Termino. Gracias. Gracias, doctor. Bien, finalmente la pregunta. Pero que lo pida usted, Jorge. No lo han pedido. Nelson, por favor, solamente
solamente Más que hacer juicios, hacemos acá preguntas, inquietudes. Doctor Quintanilla, el esclarecimiento prácticamente de lo que son los estudios generales. Como hemos visto en estudios generales para letras, hay visto ahí 12 hileras que corresponden a la parte humanista y científica, ¿no? De donde cada especialidad escoge los cursos convenientes para su formación posterior, ¿no? Entonces estamos hablando que estos son cursos de estudios generales, no son cursos que es de la especialidad ni nada por el estilo, son cursos generales. Y eso es lo que nosotros hemos estado siempre diciendo. Si nosotros tenemos aquí ramas de la ingeniería, tenemos 19 escuelas de ingeniería. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los estudios generales en las ramas de las ingenierías? Las ciencias básicas tienen que estar como base fundamental de los estudios generales. Es decir, la física, la química, la biología, en distintos niveles hasta llegar a la propia especialidad. Niveles que usted mismo lo ha explicado, que van aumentando conforme yo me acerco gradualmente al estudio posterior. Es correcto. Eso es lo que se había propuesto desde el inicio, de hace tiempo, y que la doctora Rafael recogió en todas las escuelas de la universidad. Son 40 y tantas escuelas, de las cuales el 57% pertenecen al área de la salud, ciencias médicas, biología, farmacia, estomatología, y para las ciencias básicas y tecnológicas, que es el grupo B, que corresponde a 19 escuelas. En consecuencia, es concordante, gracias por ilustrarnos una vez más, de que los estudios generales no son rígidos, no son 10 cursos para todo el mundo y de ahí no me salgo, no. Yo escojo los cursos porque estoy apuntando a un nivel superior que es el cual yo quiero lograr. Me parece perfecto, doctor, muchas gracias, espero que nos haya ilustrado y todo está perfectamente aclarado. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Finalmente una pregunta. Yo advierto, deduzco, salvo que me haya equivocado todo. No hay una adecuación, bueno, de su discurso no advierto una adecuación plena en el modelo de la PUC respecto a lo que está normado en la ley universitaria. Por lo menos no nos ha diferenciado la existencia de esos cursos que forman parte de lo que ya se ha indicado varias veces, cursos de estudio general, cursos específicos y cursos que ya impactan en la formación profesional. ¿Cierto? Bien, la pregunta, por su experiencia que tiene, en Pepito, Pepe, que es un estudiante de estudios generales, ¿qué busco yo como universidad que impacte en él dándole un curso de estudios generales? ¿Y qué cosas busco yo? ¿Cómo debe impactar en Pepito el curso de estudios específicos? ¿Podría explicarlo, por favor? Cómo no, muchas gracias, señor rector. Bueno, el modelo de la PUC sí está alineado con la nueva ley, bueno, la ley universitaria del año 2014, porque en efecto tiene todos esos niveles, es decir, tiene los cursos de estudios generales, que son cursos básicos, amplios para cualquier alumno de la universidad, para cualquier alumno de la universidad. Cualquier alumno de la universidad tiene que haber llevado sí o sí un curso de historia del Perú, un curso de historia universal, un curso de filosofía, un curso de lengua y literatura. Esos son los cursos de estudios generales, ¿no? Después hay algunos cursos que están en estudios generales y que son por tanto de nivel general, pero que ya están apuntando a la especialidad, ¿no? Como mencioné, por ejemplo, el curso de introducción al derecho, que lo puede llevar un alumno que quiere estudiar derecho, pero también lo puede llevar un alumno de literatura que no está todavía decidido si quiere ser abogado o quiere estudiar literatura o quiere estudiar las dos cosas, porque ese es otro punto importante. Dado que los estudios generales son 2 años y que son 78 créditos y que la carrera son 3 años más, con lo cual se completan los 200 y pico créditos más, entonces ocurre lo siguiente, que muchos alumnos dicen,
mi vocación es la literatura, pero yo por si acaso quiero estudiar Derecho porque no quiero morirme de hambre, si hablamos de ¿ya? Entonces, estudia 2 años de estudios generales, y luego 3 años de literatura, y luego 3 años más de Derecho, y tiene 2 carreras, ¿no? Entonces, es abogado y es un profesional que ha terminado literatura, porque los 2 años comunes son los mismos para las 2 especialidades, ¿no? Ahora, también lo que puede ocurrir es esto. Puede ocurrir que el alumno llegue a la universidad sin saber qué quiere estudiar, y la verdad, ese es el 80% de los alumnos, ¿no? No tienen ni idea de qué quieren estudiar. Entonces, a veces eligen al azar o eligen influidos por los papás y no era lo que realmente querían. Pero en estudios generales descubren su vocación, llevan el curso que más les gustaba y descubren que lo que realmente querían era la historia, por ejemplo, cuando ellos habían pensado originalmente que les interesaba otra cosa. Entonces, yo quisiera subrayar que sí, el modelo sí está alineado a la ley universitaria porque tiene todos estos cursos, como la ley universitaria exige. En el caso de estudios generales son 78 créditos y para culminar con la especialidad los créditos restantes, ¿no? Se mencionaba hace un rato que la Universidad Nacional de Trujillo exige 220 créditos, a mí me parece muy bien. Nunca va a ser suficiente la educación. Lo que pasa es que tenemos que trazar una línea, pero si el alumno pudiera estudiar más años sería ideal. Y yo presenté el modelo estadounidense, el modelo inglés, el modelo alemán, para mostrar cómo en realidad en esos países los alumnos terminan el colegio mayores, por tanto más maduros, y la educación universitaria tiene más años, ¿no? Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, como yo les decía, los estudios generales son 4 años y la especialidad son 3. ¿Cuántos son? 7, ¿no? Y si además el alumno quiere ser competitivo en el mercado, necesita una maestría, 9, ¿no? Y así está la situación en el mundo. En el Perú, hasta hace relativamente poco tiempo, un abogado podía ser un buen abogado, competitivo, con solo tener su carrera de 5 años. 2 estudios generales y 3 especialidades. Ahora, ningún estudio te contrata si no tienes una maestría, si no te has especializado en derecho laboral, en derecho civil, en derecho penal, ¿no? Entonces, son 2 años más, o sea, en la práctica 7 años, que es lo que existe en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que yo sí quisiera subrayar nuevamente, creo que se ha entendido esa idea principal, es que en cualquier caso el modelo universitario tiene que ser suficientemente flexible como para adaptarse a la situación de la realidad de cada universidad y de cada país. Ese es un primer punto. Y el otro punto, muy brevemente, insistir en que el especialista tiene que conocer el contexto amplio y general de su propia especialidad. Si no conoce ese contexto amplio de su propia especialidad, ni siquiera va a ser un buen especialista. Bien, gracias. Finalmente, pregunta de... Sí, señor. Una pregunta, por favor. Solamente para recordar de que la Universidad Nacional de Trujillo, ya con su institución 0 de diciembre de 2021, ya aprobó el porcentaje del tipo de estudios. Generales, 16%. Está en la política de gestión curricular del número 9 aprobado por la actual gestión. Estudios generales, 16%. Estudios específicos, 24%. Y estudios de especialidad, 60%. Sacar este porcentaje en función de los 220 créditos que tienen todas las especialidades de 5 años y incremento de proporcional para los de 6 y 7 años de estudio. La pregunta está al doctor Carlos Quintanilla, quien nos apoyó para la primera versión de estudios generales. La Universidad Nacional de Trujillo tiene especialidad de la modalidad en bloque, donde se concentra
al 2021 se cambió al otro modelo que mencionaba. Sin embargo, diríamos, doctor Pablo Quintanilla, en los estudios generales de 2 años están incluidos los estudios específicos. Sí están incluidos los estudios específicos, que son los cursos requisito para pasar a la especialidad. Por eso son 78 créditos en total en los estudios generales. Bien, colegas, ¿alguna pregunta final? Para aprovechar la presencia del doctor Quintanilla. ¿No hay? Bien, doctor Quintanilla, usted comentario le agradece muy especialmente su participación esta mañana. Recordarle que, o en todo caso informarle que su intervención ha sido proyectada en tiempo real también a la comunidad universitaria y conforme nos hayamos comprometido, aquí tenemos un archivo para que sea de uso extremo de nuestra universidad. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Quintanilla. Bueno, me despido agradeciéndoles a todos ustedes, en especial al señor rector, a los señores vicerrectores, y quiero que sepan que soy un amigo, siempre va a estar dispuesto a participar en los diálogos que ustedes tengan sobre este y cualquier otro tema educativo. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias a ustedes.